Compañeras y compañeros, a la carga. Ha llegado la hora de abrazar la lucha revolucionaria también en el campo virtual. Es momento de hacer temblar a la burguesía suscribiéndose masivamente a nuestro canal de YouTube, El Bolchevique. Basta de contenidos que adormecen y engañan. Nuestro canal traerá la chispa transformadora a los corazones del pueblo revolucionario. Desde la muerte del líder de la revolución Hugo Chávez, la burocracia dentro de la revolución inició un gran giro a la derecha. El legado revolucionario que una vez impulsó un fervor popular y esperanzas de igualdad y justicia social ha sido distorsionado y traicionado por una burocracia que ha girado a la derecha. En lugar de fortalecer los lazos con la base popular y avanzar hacia un socialismo genuino, esta burocracia ha llevado a cabo una contrarrevolución bajo la fachada de la democracia, desmantelando las conquistas revolucionarias y favoreciendo intereses capitalistas. El fallecimiento de Hugo Chávez marcó un punto de inflexión en la historia política de Venezuela. A medida que los líderes de la revolución comenzaron a desvanecerse, la burocracia emergente optó por una dirección opuesta a los principios revolucionarios. Bajo la presidencia de Nicolás Maduro, las ideas revolucionarias se desvanecieron, dejando paso a políticas económicas y sociales que abrazaban una orientación más capitalista. Se abandonaron gradualmente las políticas de control obrero y participación popular en la gestión de las empresas, en su lugar, se permitió la privatización y el empoderamiento de los empresarios. Es crucial comprender que la contrarrevolución que se ha llevado a cabo no ha sido impulsada por un golpe militar o un levantamiento violento, sino por una manipulación de las instituciones del Estado. Aprovechando su control sobre los órganos gubernamentales y judiciales, la burocracia ha socavado la democracia interna de la revolución y ha silenciado cualquier crítica desde la izquierda. El caso del Partido Comunista de Venezuela es un ejemplo elocuente de cómo se utiliza la maquinaria del Estado para eliminar la oposición interna y consolidar el poder. El viernes 11 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, bajo las órdenes indignantes y antidemocráticas del gobierno de Maduro, consumó un acto de represión y acoso. Este nefasto acto consistió en una decisión que ha causado escándalo e indignación, al ver cómo el máximo órgano judicial de Venezuela ha intervenido de manera totalitaria en el funcionamiento interno de una organización que ha estado luchando contra la deriva derechista y el programa neoliberal del gobierno actual. Hace ya mucho que este gobierno se divorció de la revolución. Este es un momento en el que los principios marxistas y la voz de la clase trabajadora necesitan ser defendidos con más firmeza que nunca. Aquellos líderes comunistas que fueron elegidos y respaldados por los militantes en un proceso democrático y participativo están siendo cesados ilegítimamente, socavando la voluntad de las bases y el espíritu de una verdadera revolución obrera. Uno de los aspectos más dolorosos de esta transformación ha sido el desmantelamiento de las conquistas económicas alcanzadas durante los años de Chávez. Las empresas estatales, que en su momento fueron símbolos de la soberanía económica y el control obrero, han sido quebradas y privatizadas. Los trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, y las políticas económicas neoliberales han exacerbado la desigualdad económica en lugar de combatirla. La lucha contra la explotación ha sido reemplazada por la búsqueda de beneficios individuales y el enriquecimiento de una élite. La respuesta del gobierno a las voces críticas desde la izquierda ha sido la represión y el acoso. La persecución de dirigentes sindicales, la interferencia en la organización interna de los partidos políticos y la manipulación de la justicia para silenciar la crítica son características preocupantes de esta nueva fase contrarrevolucionaria. El gobierno capitalista de Maduro busca eliminar cualquier obstáculo que le impida avanzar en su agenda neoliberal y consolidar su poder autoritario. Ante esta traición y desviación de los principios revolucionarios, la voz de la izquierda cobra una importancia crucial. El Partido Comunista de Venezuela y otros activistas de izquierda han enfrentado un acoso constante por parte del gobierno, pero su determinación para resistir la deriva capitalista y restaurar los ideales de igualdad, justicia y participación sigue siendo firme. La lucha contra la traición y el abandono de los principios revolucionarios es un deber que no puede ser ignorado. La intervención del gobierno en la elección y destitución de líderes comunistas es un atentado contra la democracia interna y la voluntad de las bases. La manipulación de las instituciones para avanzar en una agenda contraria a los ideales originales de la revolución es una afrenta a la lucha histórica del pueblo venezolano.
La voz de los militantes debe ser respetada. La traición al legado revolucionario liderado por Hugo Chávez es una traición al pueblo venezolano y a todos aquellos que en su momento albergaron esperanzas de un futuro más igualitario y justo. La desigualdad económica y la opresión persistente son incompatibles con los principios fundamentales del socialismo. La responsabilidad de preservar y revitalizar estos principios recae en los hombros de quienes todavía creen en la posibilidad de un mundo mejor. La lucha por un mundo en el que la explotación y la opresión sean cosas del pasado y en el que la verdadera democracia y el poder obrero sean la norma es una lucha que debe unir a todos los trabajadores, activistas de la izquierda y defensores de la justicia social. Resistir la traición, la burocracia y la deriva capitalista requiere unidad y determinación. La solidaridad es una herramienta poderosa en la lucha por un socialismo auténtico. Apoyar al Partido Comunista de Venezuela y a todos aquellos que se esfuerzan por preservar los ideales revolucionarios es esencial para contrarrestar los intentos de silenciar la voz crítica. Los lazos de solidaridad trascienden las fronteras y fortalecen la capacidad de resistir la opresión y el avance del capitalismo. La base del socialismo genuino radica en la búsqueda de la igualdad y la justicia. La opresión de las clases más desfavorecidas y la exacerbación de las disparidades económicas van en contra de estos principios fundamentales. En lugar de construir barreras entre ricos y pobres, el enfoque debería ser la creación de una sociedad en la que la equidad y la solidaridad sean la norma, eliminando así las bases de la explotación y la opresión. A pesar de los obstáculos y desafíos, la llama de la revolución sigue ardiendo en los corazones de aquellos que creen en un futuro mejor. La traición de la burocracia y la deriva capitalista no pueden desvanecer la memoria de los logros alcanzados bajo la dirección de Chávez ni extinguir la aspiración de una sociedad en la que todos sean tratados con dignidad y respeto. En este momento crítico de la historia de Venezuela, la lucha por un socialismo auténtico se vuelve más esencial que nunca. La traición a los ideales revolucionarios y la deriva hacia el capitalismo son desafíos que deben ser enfrentados con determinación y solidaridad. El Partido Comunista de Venezuela y todos aquellos que continúan la lucha por la justicia social y la igualdad merecen nuestro apoyo y solidaridad. La voz de la clase trabajadora y la lucha por un futuro mejor deben prevalecer sobre la burocracia y la opresión. Unidos en la búsqueda de la verdadera emancipación y la construcción de un mundo en el que la explotación y la opresión sean cosas del pasado, podemos mantener viva la esperanza de un futuro más brillante para todos y todas. Hasta la victoria siempre.